Buenas noches, comunidad de Macondo. Buenas noches, Marquito Teruggi. Ahora en un ratito ya se va a estar conectando Ina Finogénova, pero será en un ratito si tenemos suerte, porque justo estaba en un vuelo que se retrasó y está llegando y en principio ahora en unos minutos se va a conectar. Tenemos un programa eh, cargado de cosas para conversar con ustedes. Vamos a tratar esta primera discordia que surge para el mandato de Claudia Sheinbaum con España. No es la primera discordia entre España y México, sin duda no es la primera porque vienen desde hace 500 años, pero ni siquiera es la primera discordia en este periodo gobernado por Morena, porque ya ha habido varios enfrentamientos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora se produce ante la invitación, ante la asunción, lo que en México se llama la toma de postura de Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre, donde México no tiene previsto la invitación al rey de España. Y eso ha provocado la reacción del gobierno español, de Pedro Sánchez, de la Cancillería española, que se niega a enviar ningún representante. Esto no significa que no vaya a haber representantes de diferentes sectores políticos españoles que vayan a la Asunción, entre ellos Gerardo Pisarello, que nos va a estar acompañando en unos pocos minutos. También vamos a tratar en el programa de hoy la situación, la cada vez más crítica situación que enfrenta al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, con Evo Morales, dos figuras que provienen del mismo espacio político, que se disputan, de hecho, el mismo espacio de representación y que tienen un enfrentamiento muy fuerte que esta semana estuvo más marcado por la movilización para salvar Bolivia, que convocó Evo Morales y que incluso se suscitaron enfrentamientos en el tramo de esa movilización. Lo vamos a estar hablando con Alfredo Serrano Mancilla en un ratito. Y por último vamos a tener que referirnos, ya nos habíamos referido en los últimos programas, a la situación en el Medio Oriente, ahora en el Líbano, después de 4 días ya de ataques directos, de bombardeos de Israel sobre el sur del Líbano y sobre el este del Líbano, con al menos 600 muertos, 90.000 desplazados, miles de heridos y con el gobierno de Netanyahu alentando, ya anticipando una incursión terrestre, pese a los esfuerzos, llamémosle así, esfuerzos, incluso de sus aliados como Estados Unidos, que planteaban una hoja para una tregua de 21 días que Netanyahu se negó incluso a considerar. Todo esto lo vamos a estar tratando hoy junto a Marco Teruggi, cuando Ina pueda conectarse también con Ina Afinogénova. Bueno, así que buenas noches, Marco, y ya te doy la bienvenida. Sé que estás en México también preparándote para la toma de postura de Claudia Sheinbaum en las próximas horas. Buenas noches, Leandro. Buenas noches a toda la comunidad Macondo. Estoy llegado hace unas horas nomás acá a la Ciudad de México, al Congreso del PT, primero, que organizó con un conjunto de invitados internacionales, centralmente de América Latina, y el próximo martes la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que va a ser un acontecimiento, bueno, de gran importancia. A veces cuando uno ve el mapa del continente, que es un mapa fragmentado, un mapa tumultuoso y cambiante, lo que pasa en México es la excepción. Es el país con un proceso de estabilidad, con un proceso de cambio de mando muy ordenado y muy planificado, y está entonces por empezar el gobierno de la primera mujer presidenta de México, o sea que es realmente un acontecimiento importante y creo que en ese sentido, bueno, van a venir muchas personas del mundo a asistir a uno de los principales países y su recambio político de signo progresista o nacional, popular, un keynesianismo a la mexicana que ha venido dando buenos resultados, incluido la reforma judicial que se hizo hace poco, sobre el cual hay múltiples debates. A mí en lo personal me parece que es muy interesante y en ese contexto, quien no va a estar es el rey de España y el gobierno de España, porque hagamos una muy breve síntesis, pero viene de hace un tiempo una relación con ciertos tironeos. De hecho, Claudia Sheinbaum publicó una carta explicando que proviene desde que el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador intentó hacer una comisión para poder volver a elaborar lo que había pasado en aquella relación colonial y de conquista, y hubo una cerrazón del otro lado, ¿no? Una España que además está internamente marcada por
una fuerte, yo diría, presencia de los actores de la derecha, más de derecha, que reivindican abiertamente la conquista y colonización. Me acuerdo de esta imagen de Santiago Abascal con el casquito cual Hernán Cortés posando en un balcón. Así que bueno, movió aguas políticas y para eso está hoy, para acompañarnos Gerardo Pizarello, que no sé si ya está por acá conectado. Mira, acá está Gerardo. Muchas gracias por estar en Macondo. Estábamos presentando brevemente lo que está por pasar en México, lo que se ha suscitado como polémica alrededor de la no invitación al rey de España, y preguntarte, para ir entrando en el análisis, ¿qué impacto ha suscitado esto en España? Antes de tu propia, tal vez como percepción y análisis político, ¿cómo esto se vivió en España? Porque a veces uno en América Latina hasta olvida que hay reyes. Por suerte hace un tiempo acá no tenemos más de esa especie política, pero allá sí tiene peso, tiene un simbolismo. ¿Cómo se vivió, cómo se está viviendo en España el hecho de que, bueno, sencillamente un gobierno de América Latina diga no, no queremos que venga el rey? Bueno, yo la verdad creo que se menospreció bastante lo que significaba la posición del gobierno de México, y como pasa, me parece, en otros países, alguien pensó que Claudia Sheinbaum directamente iba a olvidarse de las cartas y de las advertencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, e iba a comenzar todo de cero, ¿no? Como si no hubiera ocurrido nada. Y lo que pasó es todo lo contrario, ¿no? Por voluntad de la propia presidenta, se decidió que en la medida en que había un rey de España que no se dignó ni siquiera contestar las cartas de otro jefe de Estado, en el sentido que fuera, pero ni siquiera se dignó a contestarlas, no iba a pasar nada. Y ese rey que desairó fue desairado. Ese rey que no respetó no fue respetado. Y la verdad que la reacción fue, a mi juicio, bastante dura, un cierto terremoto político. Yo no sé si el Ministerio de Asuntos Exteriores sabía o estuvo intentando evitar que esto ocurriera. La sensación es que no, como si el Partido Socialista, digamos, incluso con ese ademán ofendido, ¿no? Por parte del Ejecutivo de no enviar ningún tipo de representantes, pero a mí me parece muy, muy comprensible lo que ocurrió y muy evitable, sobre todo, porque hubiera bastado un gesto, hubiera bastado simplemente una actitud de respeto, como la que de hecho ya mostraron otras monarquías europeas que tuvieron pasados coloniales, que pidieron disculpas por ese tipo de actuaciones. Lo hizo el Papa Francisco, y sin embargo el gobierno de España reaccionó muy mal. Gerardo, te damos la bienvenida y aprovechamos para darle también la bienvenida a Ina Finogénova, que ya logró conectarse. El avión le dejó conectarse a Ina, que está recién aterrizada, creo. Buenas noches, Ina, gracias por estar acá. Sí, Gracias, sí. Gerardo. Buenas noches. Gracias a Voy a todos aprovechar. ustedes por la paciencia también. Sigue, Leandro. Aprovecha a preguntar, hacerle una pregunta a Sí, Gerardo, luego voy yo. dale. No, le quería preguntar, Gerardo, vos estás entre los, entiendo que ya está confirmada tu presencia en la toma de postura en México de Claudia Sheinbaum. Entiendo también que habrá algunos otros dirigentes políticos de la izquierda española. Ada Colau creo que ya está en México. Podemos piensa también enviar algunas personas, pero la posición del gobierno español es no enviar a nadie y dejar escalar un poco esta tensión por la situación que se produce por la no invitación. Recordemos que en agosto del 2022, en la asunción de Gustavo Petro, también el rey de España protagonizó algo que fue muy polémico y muy cuestionado en Colombia, el no levantarse ante la espada de Bolívar. La política exterior de España está siendo muy afectada en América Latina por las posiciones del rey. ¿No te parece eso? Bueno, yo no creo que el gobierno esté dejando escalar. El gobierno tiene un problema enorme entre las manos, y no solo el gobierno, porque México es un país muy grande, económicamente, culturalmente, y por lo tanto es un problema. No tener unas relaciones diplomáticas mínimamente estabilizadas con México es un problema enorme. Yo creo que Pedro Sánchez no debe entender cómo no previeron esto y no actuaron en su momento, ¿no? Debe haber una presión empresarial, me imagino, digamos, importante. Y me parece que esto es un problema de la Casa Real, también es un problema del Partido Socialista,
Y en la parte que nos toca, los que formamos parte de grupos de izquierda, yo diría que también, aunque yo lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo. Yo soy diputado por un grupo parlamentario que tiene ministros en el gobierno, pero yo he dicho lo que he dicho siempre sobre México. Soy una persona republicana, sobre la propia monarquía, y voy precisamente a México por eso. O sea, me parece que si el Ejecutivo no, pues decide no ir, pues es una decisión del Ejecutivo. Yo represento la dignidad del Parlamento, digamos, en esto, y creo que deben estar preocupados porque es un error grave. No es lo mismo que lo de la, me parece que lo de la, yo lo de la espada de Bolívar lo vi como una torpeza quizá más deliberada por parte de Felipe VI, ¿no? Una torpeza más deliberada. No sabría explicarles a qué obedece que la Casa Real, con la connivencia del gobierno, no hayan reaccionado a las cartas de López Obrador. Yo ya digo, creo que es haber subestimado al gobierno de México y pensar que México iba a olvidar eso como si no fuera una cosa importante, ¿no? Y creo que se equivocaron profundamente, digamos, en eso. En 1990, el rey Juan Carlos I visitó México y emitió una especie de documento pidiendo disculpas a los pueblos originarios, ¿no? Por los abusos de la conquista, con ese lenguaje. Habló de Bartolomé de las Casas. Eso fue en 1990. Claro, pero era una época en que el rey podía ir a una comunidad de pueblos originarios y hacer esta pequeña autocrítica, pero luego hacer negocios, que las empresas españolas hicieran negocios, que luego destrozaban esas propias comunidades. Eso eran los 90, pero ya hubo una especie de petición de disculpas o de arrepentimiento. Por lo tanto, eso se podría haber reproducido ahora, porque México no solamente tenía un problema con la conquista, sino que tenía un problema con Iberdrola, es decir, con las empresas españolas que estaban haciendo negocios en México sin respetar las reglas de inversión, intentando, digamos, todo esto es verdad que con favorecidas por lo que hizo el gobierno de Calderón primero y de Peña Nieto luego, ¿no? Es decir, con la connivencia de los gobernantes mexicanos, y ya digo, menospreciaron a Andrés Manuel Pérez Obrador y volvieron a menospreciar a Claudia Sheinbaum, que todos pensaron, bueno, es mujer, ¿no? Ella será más blanda, en fin, enviará otro tipo de señales, e igual que estamos viendo con la reforma judicial, Claudia Sheinbaum tiene claro que ella quiere enviar un mensaje de continuidad de la Cuarta Transformación. Y ya digo, para mí hubo una torpeza diplomática enorme por parte de España y del gobierno español. Gerardo, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y disculpa nuevamente a toda Hola, la Ina. audiencia por el retraso que he tenido. Precisamente estabas hablando de las inversiones, del tema de las empresas. Hay un par de datos, ¿no? En 2023 el banco BBVA, el español, ha tenido unos ingresos récord. Y la mayor parte de esos ingresos procede desde México. El Banco Santander tiene también una presencia importantísima en México, y entonces da la sensación de que las relaciones siguen, pero y que es algo retórico, ¿no? Que es a nivel diplomático, pero más allá de eso no puede haber ninguna consecuencia más allá de la mera invitación o la no invitación. ¿Cómo crees que se puede desarrollar? ¿Cómo crees que se puede resolver ese malentendido? Si España en algún momento puede estar preparada y asumir, pues hacer esa memoria, el ejercicio de memoria histórica, o seguiremos viendo cómo por un lado las empresas seguirán facturando en México y por el otro lado pues el Palacio Real y la Moncloa se harán las ofendidas y dejarán de asistir a ese tipo de eventos. ¿Cómo, qué implicaciones le ves a esta situación en concreto? Lo primero que veo es que, como decía Marcos, como decía Marco, López Obrador es un presidente bastante pragmático, firme pero pragmático, quiero decir. Marco decía un keynesianismo a la mexicana, y eso es verdad, no es un presidente socialista, ¿no? Es un presidente que lo que quiere es que se respete a México, que impulsó nacionalizaciones en algún sector, pero que luego quiere reglas de juego claras en el que las empresas puedan actuar en México, pero bajo condiciones, digamos, dignas para el Estado mexicano, ¿no? Por lo tanto, esos negocios efectivamente continúan, pero con unas reglas que están cambiando. Y los grupos que se vieron perjudicados por eso, yo creo que confiaban en que el Poder Judicial pudiera
parar, pudiera detener muchas de las iniciativas de control del gobierno, pudiera revertirlas. Por eso la reforma del Poder Judicial era tan importante para López Obrador. Más allá de la cuestión técnica de fondo, me parece que sí que había un mensaje de que lo que no puede pasar en México es lo que pasó en otros lugares de América Latina, lo que está pasando ahora, donde el Poder Judicial se convierte en el último reducto contramayoritario, ¿no? Que cuando hay mayorías sociales que piden cambios perfectamente constitucionales, sale un Poder Judicial conservador y lo evita. Por tanto, eso se va a mantener, pero habría que ver qué consecuencias tiene. Quiero decir, no va a haber una estampida de inversiones en México, pero yo creo que el debate sobre las reglas que hay que cumplir va a seguir en pie y creo que Claudia Sheinbaum va a ser firme, digamos, en eso, ¿no? Respecto de la cuestión de la conquista en sí, que está muy vinculada a la cuestión económica, no es que haya un debate cultural y un debate económico separado, están muy vinculados, respeten al pueblo mexicano en su historia y en lo que ocurrió desde tiempos de la conquista y respeten también al Estado mexicano como rector de la economía y como un instrumento, digamos, para imponer reglas y proteger a la ciudadanía. Entonces, ¿qué puede pasar, digamos, aquí? Yo creo que quien tiene que actuar es el poder político. No podemos esperar que la Casa Real, en una monarquía parlamentaria donde no es la Casa Real la responsable de la política exterior, actúe. Es decir, el poder político tiene que enviar una señal clara. Si aquí, en España, se está haciendo intervenciones en los museos para descolonizarlos, si hay un debate sobre descolonización, es decir, para mostrar la huella del colonialismo también en un país que fue un país colonialista, no se entiende de ninguna manera que no se haga un esfuerzo político de encuentro cultural del tipo que sea para pedir esas disculpas y para revisarlas, como hizo el Reino Unido, como hizo el Congo de Leopoldo. Es decir, no hace falta tampoco ser Frantz Fanon, no hace falta ser un antiimperialista radical para adoptar ese tipo de medidas. Por tanto, yo de la Casa Real no espero nada en este sentido. Yo soy republicano y no espero nada de un gobierno que tiene y que depende de unas mayorías parlamentarias y que es el que dirige la política exterior. Sí creo que ahora tiene que haber una señal clara que no puede ser hacerse los ofendidos. Esto puede durar 2 días, no irán a esta toma de posesión, pero lo que hace falta es que de manera inmediata se adopten, digamos, se abran canales para resolver esa cuestión, que yo creo que el gobierno de México no tiene ninguna razón para no acceder, siempre que se haga, como digo, respetando al pueblo de México. Cuando comenzaba a hablar, recordaba la imagen de Santiago Abascal con el casco cual Hernán Cortés, en lo que uno ve como un, no sé si fiero, un deslizamiento o una desinhibición en reivindicar abiertamente lo que fue la conquista y colonización de América y oponiéndose a lo que llaman la leyenda negra. Me refiero a Vox, por lo pronto, no sé si el PP también está en esa misma línea de reivindicación. ¿Pensás que hay alrededor de esto que uno a veces piensa, bueno, está relativamente saldado o no debería generar como demasiado sismos políticos, una suerte de, dentro de la política española, dentro del ascenso de las ultraderechas, una suerte de nuevo capítulo de la reivindicación, como si la derecha reivindicara la corona por un lado, la conquista y colonización por otro lado, una suerte de posición de, bueno, no tenemos que disculparnos de nada, y acá finalmente, no sé cuál es la explicación exacta que dan, pero hubo un pueblo que fue y, no sé, en Francia dicen el intercambio de culturas, que es la forma más diplomática que encontraron para decirlo, lo cual es como una aberración. Pero ¿está jugando esta derecha que está como reivindicando eso abiertamente? Bueno, otra vez creo que el debate cultural va muy vinculado al económico. Yo digo que Vox y una parte del Partido Popular, Aznar, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, son el partido de los nuevos encomenderos. Es decir, esa defensa cultural de la conquista es una defensa de determinadas élites en España que no logran una inserción, digamos, propia en la economía capitalista, financiarizada, globalizada, con la presencia de grandes potencias, y quieren recuperar la posibilidad de tener ese papel en lo que eran sus excolonias, ¿no? Entonces, por eso reivindican eso desde el punto de vista cultural. Digamos, es la pista de aterrizaje para que determinadas empresas que todavía tienen capitales españoles puedan hacer negocios en esos lugares. Y la extrema derecha intenta hacer de altavoz, digamos, a eso, ¿no? Y por eso utiliza este tipo de discurso, porque eso le permite actuar no solamente en México, sino en Bolivia, en Perú,
impulsar golpes de Estado allí donde pueda haber gobiernos que se resistan, no a esa mirada cultural simplemente, sino a los negocios que hay detrás de esa mirada cultural. Por eso digo que en ese sentido, cuando Abascal se pone el casco e infla el pecho, ¿no?, como si fuera Hernán Cortés, o cuando Aznar intenta ridiculizar al presidente López Obrador diciendo que él también tiene orígenes españoles, todo ese jueguecito que se hace por parte de la extrema derecha y de la derecha extrema, es para proteger negocios, punto, o sea, no hay otra razón. Por eso digo que detrás está Iberdrola, detrás hay que preguntar qué intereses tiene Repsol, detrás hay que preguntar, y claro, pudieron hacer golpes de Estado en Bolivia, aunque luego el pueblo boliviano los revirtió, pudieron hacer un golpe en Perú, pero México es mucho México. Y el gobierno del presidente López Obrador no es un gobierno que se haya caracterizado por dejarse avasallar, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que mirar los dos debates juntos, porque si se intenta pensar que una cosa es el debate cultural y otro el económico, yo creo que no se entiende absolutamente nada. Por eso ahora, cuando había algún tema como el de Iberdrola, que parcialmente se resolvió, porque el gobierno de López Obrador puso en su lugar a Iberdrola, nacionalizó determinados sectores de la energía e impuso condiciones para que se puedan hacer negocios en México. Eso estaba resuelto. Era muy fácil comenzar esta nueva etapa con Claudia Sheinbaum con algún gesto, y torpemente no se hizo, y eso ahora pone todo en evidencia y va a costar hacerlo, porque ahora eso se va a ver como un retroceso por parte del gobierno español. Yo espero que el Partido Socialista no caiga, digamos, en esa trampa. Yo creo que jugar al ofendido sería como un grave error, y ya digo, la mayoría parlamentaria que le da apoyo, al menos en lo que hace a Podemos, a Bildu, a Esquerra Republicana, incluso a los que formamos parte del grupo parlamentario de Sumar, digamos, no tenemos ningún interés en que eso no se mantenga, y se va a ver este martes. Va a haber muchos diputados y diputadas de partidos, algunos de los cuales tienen presencia en el gobierno, y no va a haber ningún ministro. Inexplicable. Muchas gracias, Gerardo Pizarello, por habernos acompañado. Mucha suerte también en esa visita a México. Vos que sos un poco de los dos lados del mar, me imagino que además tiene esa significación, esa importancia hasta humana, ¿no?, que tiene para los que tienen esa especie de doble continentalidad. Gracias por estar acá acompañándonos. Sí, absolutamente. Y cuando llegan momentos de tensión, un lado de la balanza pesa mucho más que el otro. También hay que decirlo, eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, muchísimas gracias y un placer haber estado con todos ustedes. Gracias. Gerardo. A propósito de lo que estaba comentando Gerardo, es cierto, está anunciada la presencia de diputados de Bildu, también de Ada Colau, también Podemos, creo que ya está confirmada la presencia de Irene Montero. No quiero decir que esté confirmada porque vi algunos trascendidos, pero está claro que Podemos va a mandar una delegación también de alto nivel. Sin embargo, hubo declaraciones como tanto Yolanda Díaz, que no va a participar y que fue invitada, como de Íñigo Errejón, que llamaron al gobierno a buscar una solución a esto, pero marcando que van a respetar la posición de Cancillería española. Lo cual genera para mí también una cierta tensión en Sumar, que después habrá que analizar, porque este tipo de cosas son las que después parten un poco las aguas dentro del pensamiento de la gente que vota a la izquierda, ¿no?, que no le gusta nada quedar como en una posición de este tipo. Quería marcar que Claudia Sheinbaum, este 1 de octubre, cuando asuma, en su lista de invitados está dando muchísimos mensajes, más allá de no invitar al rey de España. ¿Sí? No está invitando a Ecuador tampoco, claramente, después de lo que Ecuador hizo en la Embajada de México. No está invitando a Perú. ¿Sí? El gobierno de López Obrador siempre mantuvo su apoyo a Pedro Castillo. Está tomando decisiones de ese orden. No está claro cuál va a ser el nivel de la delegación venezolana, pero hay expectativa en varios países, entre ellos en Colombia, de que pueda haber reuniones bilaterales incluso entre, por ejemplo, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, por el tema de la situación postelectoral venezolana. O sea que no descartemos la presencia incluso de Nicolás Maduro. Quiero decir, porque sería un mensaje también de importancia, pese a que ya sabemos que estamos todavía en el periodo donde no debería asumir hasta enero el próximo presidente de Venezuela, sea quien sea que haya ganado. Pero hay muchos mensajes ahí en un gobierno que termina con un 80% de aprobación. Esa es la aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador, para algunos el presidente más importante de la historia de México,
que además aprovechó las últimas horas para hacer declaraciones diciendo que lo mejor de México viene de los pueblos precolombinos. Es decir, López Obrador no da puntada sin hilo y me pareció como significativo, algo a señalar. La dejo por ahí. A mí me parece que eso de los mensajes está interesante lo que estás diciendo, obviamente, pero la postura oficial ha sido que están invitando a las delegaciones de todos los países con los que están establecidas, donde tienen misiones oficiales y con las que están establecidas las relaciones diplomáticas, salvo efectivamente Ecuador, que sabemos perfectamente los motivos por los que no los tienen que invitar, y Perú por haber apoyado a Ecuador en todo ese episodio de asalto de la embajada. Eso recuerdo a Claudia Sheinbaum haber dado esa explicación cuando se le acercaron periodistas para preguntarle específicamente por la invitación que le han emitido a Putin, porque claro, ahora todos los medios están remarcando, que sobre todo los medios en España aquí, que no invitan al rey, pero Maduro y Putin están en la lista de invitados. No sé si hasta qué punto es un mensaje político o es más el ejercicio mediático tramposo y manipulador, como siempre, de remarcar a unos que, bueno, a los que les fue remetida la invitación, al igual que a centenares de otras personas, seguramente. Entonces, no se lean todos los mensajes. Sí. Que con la misma mala intención que los medios españoles buscan mensajes en las invitaciones, yo busco mensajes en las invitaciones al revés, pero porque me parece lo más significativo. Así que estoy haciendo el trabajo de los medios, pero para el otro lado. Hay 17 o 20 que ya vi mandatarios confirmados, entre ellos casi toda la izquierda de América Latina está confirmada: Díaz-Canel, Lula, Gabriel Boric, Bernardo Arévalo, Gustavo Petro, en fin. Va a ser una asunción de muy alto level, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Y bueno, está Marquito Teruggi ahí, que no podemos ignorar su presencia, que a todos le da ese glamour necesario. Porque el León el delegado de Macondo. No, Milei no va a venir acá. Después del discurso que dio en Naciones Unidas y su foto nueva con Elon Musk, vamos a ver, va a ser importante. La verdad es que es importante lo que pasó con España, el gobierno, el rey, pero en términos de lo que pasa en México es realmente menor, digamos. Este es un proceso que está avanzando en un contexto de un continente muy frágil. De hecho, Lula dijo en Naciones Unidas la década perdida, me parece una imagen fuerte y en gran parte cierta. Y solo para cerrar de mi parte, que hoy se cumplen 10 años de lo de Ayotzinapa, del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hay movilizaciones acá en la Ciudad de México, es una fecha importante, es parte de las cosas que hay que seguir trabajando. Quiero decir, es un sexenio que termina con muchísimos logros y también hay muchas cosas más por seguir avanzando en México, por lo pronto en materia de seguridad, de territorios, etcétera. Y está lo de Ayotzinapa ahí, importante, que hoy están de hecho movilizándose por Ciudad de México, donde hubo otro microcisma, que así se llama acá, lo que en Argentina sería un terremoto. Acá, como las escalas son tan altas, cuando tiembla un poco es un microcisma. Bueno, con esto vamos a ir cerrando el tema mexicano, nos vamos al corte y volvemos a Bolivia, que hace tiempo que no hablamos de ella y pasan muchas cosas. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso, Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama La Cosa Vostra. Venimos caminando desde tan lejos que cuando hacemos la cuenta nos sobran kilómetros para unir el campo con la ciudad, el trabajo con la tecnología, las soluciones con los problemas de la gente, la honestidad con el rumbo del país. Y todos esos kilómetros recorridos son los que nos impulsan hacia el futuro que queremos, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, barrio a barrio, puerta a puerta, voto a voto, hasta llegar a octubre. Les pedimos unos kilómetros más, esta vez para juntarnos y hacer el banderazo más amplio de todos, el de la victoria. Este domingo 29 de septiembre a las 16 horas caminamos por la Rambla desde dos puntos, Plaza Trubil y Dique Magua. Y a las 18 horas nos juntamos en Playa Ramírez. Renovando la ilusión. Volvemos con Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Gracias. Perdón, Nina, no sé si te corté o no, pero... Sigue, adelante. No, bueno, tenemos que presentar ahora el segundo tema que vamos a tratar en la noche de hoy, que es el enfrentamiento, lo que hay, la discordia enorme, y ya lleva varios años, entre el presidente de Bolivia, Luis Arce, Lucho Catacora, y Evo Morales. Los dos provienen del MAS, los dos provienen del movimiento al socialismo. Luis Arce fue durante años el ministro de Economía de Evo, de hecho es la candidatura que promovió Evo para las últimas elecciones. Es un presidente que viene, digamos, de ese mismo núcleo, pero están enfrentados, y el enfrentamiento llegó a tal punto de que se produjo esta marcha que se llama Marcha para Salvar Bolivia, encabezada por Evo Morales y por lo que ahora llamamos las fuerzas evistas, que se propuso recorrer casi 200 kilómetros a pie por el altiplano boliviano y llegar a La Paz. El gobierno de Luis Arce Catacora hizo un mensaje a la ciudadanía diciendo que Evo estaba llevando adelante un plan golpista, un plan de insurrección. Intentó evitar que llegara a La Paz, pero la marcha llegó masivamente. Tuvo varios días donde hubo intentos incluso violentos de pararla, no se paró, llegó y dieron un discurso importante para luego replegarse hacia el trópico de Cochabamba, hacia las fuerzas, digamos, como el cuartel general del evismo, ¿no? Tenemos que analizar qué está pasando ahí y cuál va a ser, qué perspectiva tiene esto, porque es un enfrentamiento dentro de la izquierda boliviana que, mirado desde afuera, pinta muy mal. Nos acompaña para hablar de esto Alfredo Serrano Mancilla, que ha estado siguiendo este tema desde hace muchos años, lo sigue, pero me imagino que tiene ahora también una mirada sobre estos últimos acontecimientos, sobre sus repercusiones y cuál es la perspectiva que esto tiene. Bienvenido, Alfredo, gracias por acompañarnos acá en Macón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Siempre que me dice Ina de hablar de Bolivia, le digo que por qué es tan mala amiga, ¿no? Porque preferiría estar como
Marco conversando sobre los problemísimas que tienen al interior del proceso mexicano. No me parece justo, pongo esta nota a pie para romper un poco el hielo y para buscar una manera un poco más alegre dentro de una situación exageradamente complicada, ¿no? Como es la boliviana. Por eso te convocamos, Alfredo, porque sabemos que te cuesta mucho, pero terminarás diciendo algo de lo que nos podemos fiar al menos. Es difícil porque además Bolivia tiene una epísteme muy singular, a veces no extrapolable ni comparable tan rápidamente, ¿no?, a lo que pasa en la Argentina o en México o en Ecuador. Yo creo que hay que entender que la intensidad, por ejemplo, de las marchas, de las protestas, parte de la vida democrática boliviana desde hace décadas, por no hablar de hace siglos. Es parte de la historia e incluso es raro pasear por La Paz, por Santa Cruz y no encontrar en alguna esquina algún tipo de concentración de demanda. Los que han podido alguna vez estar allá, Marco conoce mucho y ha vivido muchas de estas. Por lo tanto, hay que marcar esta marcha, una marcha que pide salvar Bolivia desde este contexto, desde esta epísteme. Yo creo que las consecuencias o la lectura que hago política es que es una victoria política de Evo Morales. No solo de Evo Morales, sino de todo lo que representa Evo Morales hoy en día en Bolivia. ¿Por qué digo esto? Primero porque no es un tema menor que la marcha se haya dado en un lugar no el más fértil o el más propio de Evo Morales. Como bien decíais, Evo, su bastión fundamental está en el trópico de Cochabamba, en el Chapare, que es donde realmente tiene su gran fortaleza social. Siempre ha tenido una buena relación con La Paz y en Alto, pero no serían como, si lo podemos entrecomillar, los suyos, los más propios. Y en cambio hay que valorar que esta marcha multitudinaria se diera en La Paz y en el Alto. Es una manera de demostrar que también hay adhesión de gran parte de la ciudadanía alteña y paceña y los alrededores a favor de unas demandas que, si uno lee el petitorio, es decir, lo que había detrás conceptualmente de esa marcha para salvar la vida, que yo creo que se ha tergiversado planteando que lo único que había detrás era que Evo quería ser candidato presidencial, que también, no lo estoy negando, pero yo creo que es más complejo que eso. Me parece que detrás de esto hay un conjunto de demandas fundamentalmente en la arena económica, donde la situación boliviana en estos momentos, hace ya meses, por no hablar del último año y medio, cualquier cifra macroeconómica es para preocuparnos y cualquier cifra de indicador de salario real, de grado de niveles de consumo, de cuestiones de desigualdad, están empeorando. O sea, las cifras hoy en día no engañan, las que son públicas. O sea, si miran, las reservas netas han bajado. Si hablas del tipo de cambio paralelo, que nunca había habido una brecha cambiaria paralela tan importante en Bolivia como la que está viendo en los últimos 12 meses, por encima del 30% como mínimo está viendo el tipo de cambio paralelo en Bolivia, cosa que no conocían en el periodo de Evo Morales. Pero el salario real también ha caído, el salario de los trabajadores públicos ha caído, la inversión pública ha sido muy hacia abajo. Está habiendo problemas y la principal demanda y protesta era un problema gravísimo con el tema de los combustibles, que hay grandes filas cotidianas para resolver este problema, escasez de dólares fundamentalmente, problemas con el litio, en la explotación del litio, problemas con el oro. Hay muchos problemas macroeconómicos, microeconómicos. Yo creo que es una victoria por Evo Morales porque refuerza su liderazgo, para mi gusto, indiscutible. Otra cosa es si le da para poder ganar o no las elecciones, es otro debate electoral. Pero en clave política, la centralidad política que tiene Evo Morales es indiscutible. Alfredo, estabas enumerando todos esos problemas, a veces leemos algo en los titulares, no nos hemos adentrado mucho en este programa. ¿A qué se debe? ¿Son políticas económicas de Lucho Arce? Hemos hablado mucho sobre el milagro económico de Luis Arce en tiempos de Evo Morales. Se ve que Luis Arce pues, no se ha, digamos, Lenin morenizado, ¿no?, en términos económicos. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué esa escasez de combustible? ¿Por qué ese problema con los dólares? ¿Qué pasa? Y entiendo que eso es uno de los reclamos de Evo también, ¿no? Cuestionamientos. Yo creo que detrás de las cuestiones económicas uno no puede dejar de ver la capacidad política para llevar a cabo las decisiones que se toman en materia económica. Yo creo que ha habido un exceso de administración de lo que había cuando veníamos de una situación
post-golpe, post-pandemia, que tiene un efecto rápido de subida de crecimiento y de mejora de los indicadores, porque es el efecto rebote, insisto, post-pandemia, post-golpe de Estado de Áñez, pero después de eso creo que estuvo quizás demasiado tímido, timorato, en cómo administrar, en cómo llevar a cabo inversiones públicas. Creo que fue moderado en la toma de decisiones, fue quizás más lento, menos atrevido a lo que hasta siempre había sido el tándem Evo Morales-Álvaro García Linera bajo la administración fantástica de Luis Arce, pero me parece que hay aspectos respecto a dar pasos hacia adelante. Pongo un ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, que lo toma como una decisión, para mi gusto, muy certera de Luis Arce al inicio del gobierno, pues seguramente podría haber recaudado muchísimo más porque estableció un umbral para cobrarle impuesto a los ricos exageradamente a los mil millonarios, cuando probablemente podría haber recaudado un poco más. O haber tomado políticas sociales, un poco, por ejemplo, que se le venían reivindicando de lucha contra el hambre, contra la pobreza, que también fueron muy tenues, muy tímidas. En materia de inversión pública fue más moderado, más ortodoxo, ¿no? Un poco más conservador, y no se atrevió a utilizar lo que en Bolivia, en el periodo de oro premiado por todos los organismos internacionales, le planteaban, que es que inversión pública generaba inversión privada. Ese efecto multiplicativo de lo uno con lo otro, que a veces es muy cuestionado por el neoliberalismo, en Bolivia demostraron que no. Puede haber más nacionalización en hidrocarburos y mucho más inversión privada en hidrocarburos. Esa sinergia positiva yo creo que no la encontró Luis Arce. Creo que tuvo incluso respuestas tardías respecto a la escasez de dólares, respecto a qué hacer con la fuga del oro que se iba de manera ilegal por la vía del Perú para exportar. Yo creo que fue muy, diría, como menos firme, menos valiente, menos audaz. Y efectivamente, claro, con todo en contra, porque sabemos que siempre se juega con todo en contra, pero no es excusa. El todo en contra hay que resolverlo, y creo que parte de la demanda de esta marcha para salvar Bolivia viene centrado en que hay que resolver el problema de los combustibles, la escasez de dólares y todo esto que veníamos comentando. Alfredo, bien decías, durante un tiempo se construyó la imagen de que Evo estaba, diríamos, atrincherado o reducido en el Chapar, en el trópico de Cochabamba, y esta movilización fue la demostración que su poder político es nacional y que lo puede ampliar en territorios que se decía que eran más cercanos a otras fuerzas políticas del proceso de cambio. Ahí hay una victoria política y haber movilizado una gran cantidad de personas en este contexto. Hay dos preguntas que van juntas. Una es, ¿qué se puede negociar en términos económicos? Es decir, se va, se moviliza, se presiona. ¿Pensás que el gobierno puede modificar alguna política económica a partir de eso, o justamente también el gobierno se atrinchera en vista de que Evo Morales hace una marcha de esta magnitud? Y a su vez que hay una parte de la crisis que reside hoy por hoy en el Poder Judicial, porque si hablamos de lo que pasa en el MAS, quién va a quedar con la presidencia y la posible inhabilitación de Evo, que no es, pero está latente, ahí hay como otro foco de atención muy fuerte, es bueno, ¿qué va a resolver el Poder Judicial? Que finalmente tiene en sus manos gran parte de la resolución. Fíjate, Marco, que si la respuesta del gobierno después de este hecho político, que es un hecho político lo que ha ocurrido con esta marcha, es ir por la vía judicial a meter detenido, a abrir procesos penales a los que hayan cortado rutas y carreteras, insisto, con la esencia democrática que es ir a protestar y a marchar y a concentrarse en Bolivia. Si esa es la respuesta, va a estar equivocándose y probablemente va a ir dando pasos en contra de sí mismo y en contra del día a día de los bolivianos. En materia económica yo creo que hay algo, Marco, que es resolver el problema del combustible. Yo creo que Evo Morales tiene y viene trabajando permanentemente. Yo creo que más pronto que tarde él va a salir con un plan económico un poquito más específico en materia de combustible, porque es un problema que además es muy difícil, porque uno de los grandes temas es eliminar el subsidio, que eliminar el subsidio para resolver la diferencia de precios, para que eviten los problemas de contrabando ilegal por la diferencia de precio entre el combustible subsidiado en Bolivia versus lo que se puede cobrar en Perú o en Paraguay o en la misma Argentina, eso es un tema muy delicado. Bueno, yo creo que Evo plantea una mixtura de eliminar el subsidio junto con una política social compensatoria muy fuerte, que implica movilizar muchos recursos. Bueno, yo creo que ahí se debería de abrir, insisto, una discusión en política económica que el gobierno debe saber escuchar, debe saber entrar a discutir y a debatir con seriedad y no
circunscribirse, insisto, a meter presos o detenidos o abrirle procesos penales a 4 personas que hayan provocado parte de las concentraciones en el Alto. Y el otro tema, que sin lugar a duda está de trasfondo y es determinante en el ordenamiento político, es lo que tú decías, Marco, del tema judicial. Hoy en día estamos en un stand-by exageradamente peligroso para la democracia boliviana. Estamos ante las puertas de una posible eliminación de las siglas del MAS. Hay que recordar que hay una sanción negativa por parte del Tribunal Supremo Electoral y llegando a la tercera se caerían las siglas para ser competitiva en las elecciones presidenciales del año próximo. Imagínense la magnitud que estamos, que ante un gobierno de Luis Arce puedan acabar con las siglas del propio MAS. Sabemos que es una discusión leguleya sin dejar de pensar que es una discusión política, porque lo que hay de trasfondo es el reconocimiento de una directiva del instrumento del MAS en la renovación de los estatutos, por ponerme un poco más técnico. Pero detrás de esto, o al lado de esto, está la posibilidad de eliminar o proscribir la candidatura de Evo Morales. Bueno. O sea, estamos hablando de algo fundamental como es la proscripción, ya no solo de las siglas del MAS, sino de no permitir que Evo Morales pueda ser candidato presidencial. Yo creo que es legítimo debatir si es mejor o es peor políticamente, pero lo que no me parece legítimo es eliminar la posibilidad legal de que él concurse como candidato presidencial. Y están tergiversando una sentencia de la Sala Constitucional de finales de diciembre del año pasado, que lo único que planteaba es que las consideraciones, hablando de una denuncia sobre libertad de expresión, se extralimitó una sala para hablar de que no podía haber reelección indefinida en Bolivia, sin que haya habido sentencia del Pleno Constitucional, que eso es determinante, para que sea vinculante, y que haya una sentencia propiamente sobre este terreno. Claro, pero esto que estoy diciendo yo no es interpretación de Alfredo Serrano, son palabras del hasta ahora ministro de Justicia, que dicho sea de paso, de una manera todavía no sabemos por qué, acaba de presentar una renuncia irrevocable, cuestiones que se venían ya planteando en los últimos días y se ha producido en el día de hoy, habrá que ver por qué bien, pero bajo el ministro de Gobierno Castillo y un montón de ministros y diputados arcistas que están diciendo firmemente, incluso el propio Luis Arce lo dijo el pasado domingo, de que Evo no se puede presentar por una sentencia constitucional, cosa que no es cierto. Detrás de esto hay un tema a discutir y yo creo que no querría pensar en una Bolivia sin las siglas del MAS y con un Evo proscrito, porque estaríamos hablando de tensiones y de una falta de respeto a la democracia, ¿no? Alfredo, CELAC ha hecho mediciones en Bolivia, ¿no?, en los últimos tiempos, porque faltan 10 meses para las elecciones, y mirado desde el exterior, este enfrentamiento en el seno de las fuerzas de izquierda boliviana, siempre tiene un panorama, uno imagina un panorama terrible. Ahora, yo recuerdo una encuesta que leí de CELAC, creo que este año en realidad, donde decía que no veía a ningún sector opositor capaz de derrotar al MAS. ¿Cuánto afecta este enfrentamiento y cuál es la perspectiva que tiene la izquierda boliviana de la manera en que alcance a comparecer, que no sabemos cuál va a ser, ¿no? Aunque claro que Evo quiere ser candidato. A día de hoy la derecha no encuentra porque no es una cuestión de nombres y apellidos, no encuentra porque las ideas que plantea y las propuestas que está poniendo encima de la mesa no son avaladas por la mayoría del pueblo boliviano, tanto así que no hay que irse muy lejos en las encuestas. Las elecciones del 2020, después de un golpe de Estado, lo barrieron electoralmente, ¿no? Digo, por no hablar solo de encuestas. Efectivamente, en nuestra encuesta de este año, de febrero o marzo de este año, pues veíamos que no solo no hay liderazgo, sino que la población no cree en la oposición para salvar Bolivia o para replantear alternativas fiables. Es más, la encuesta que acaba de salir, no nuestra, que yo la recomiendo que le echéis una mirada, de Garafulik, que es más o menos una encuestadora habitualmente conservadora de derecha en Bolivia, digo, para aclarar cuál es la línea editorial de este centro de investigación, plantea que el principal elector en Bolivia es Evo Morales con un 25%. Y el que le sigue de la oposición, Manfred Villa, Cochabamba, sería el 13%. Es decir, ¿le dan los números a Evo Morales para ganar o no ganar? Es un debate muy difícil a día de hoy. Yo creo que van a pasar muchas cosas. ¿Qué es el principal líder político con mayor voto en este momento? También. La derecha no tiene, ahora, atentos, la derecha no tiene por el momento. Yo, por ejemplo, le llevo poniendo el ojo a un señor que se llama Marcelo Claure. Échenle una mirada a los que no le conozcan. Es una persona muy vinculada al mundo del fútbol. De hecho, nada más y nada menos vinculado al Inter de Miami, nada más y nada menos, con lo que implica los lobistas económicos que bien sabéis que hay detrás del Inter de Miami.
es una persona que es presidente de un club de fútbol muy importante en Bolivia, es un actor económico determinante, que salió con tweets públicos a presentarse como el mediador entre Luis Arce y entre Evo Morales, un tipo con un gran aval por la gran parte de la ciudadanía boliviana, siempre relativamente no hostil contra el MAS en los últimos 10 años, y que, atención, estos días en Nueva York, creo que fue, se estuvo viendo con Javier Milei y haciendo incluso un pequeño vídeo conjuntamente. Pongo el ejemplo de Marcelo Claure, que no digo que sea el definitivo, lo pongo como para ilustrar que en este campo de oportunidades, de fragmentación interna, de dificultades internas, de una sociedad también cansada de lo que está pasando con los indicadores económicos y sociales de este gobierno, hay que estar muy atentos, porque podrían ser un Manfred Villa recalchutado, podría ser un Marcelo Claure apareciendo como el outsider tradicional que hoy en día tenemos muchos países de América Latina. No veo posibilidades de los Tuto Quirogas de la vida. Yo creo que esos ya desaparecieron, por muchos que ellos sigan queriendo estar en la pole position, pero sí hay, a pesar de que no hay que estar muy atentos. Alfredo, para los ilusos, como yo recuerdo también varias entrevistas que le hemos hecho a Álvaro García Linera en este programa, que todavía decía que algunos creemos que puede haber unidad de cara a las elecciones. Te hago esa pregunta, ¿es posible todavía que tiendan puentes, que haya algún tipo de comprensión, quizás tras bambalinas hay algún tipo de intento de arreglar para que se presente una sola candidatura por parte de la izquierda boliviana, o ya está todo roto y no hay marcha atrás? Hace tiempo, Ina, que tengo una categoría política que siempre utilizo para mí mismo, que es fingir demencia cuando la cosa se pone así. Y es que lo hago frecuentemente para precisamente creer que todavía hay un atisbo a que efectivamente, como tú planteas, Ina, se puede. Yo fíjate que creo que no veo ahora mismo en este momento, en términos de análisis, unidad posible entre los dos bloques. No lo veo, no creo ningún tipo de acuerdo. Creo que ya han llegado a un nivel de beligerancia y que creo que se rompen en momentos de los últimos meses muy fuerte. Creo que no va a venir por ahí la unidad, pero sí me parece interesante ver si Evo Morales está reconstruyendo una nueva unidad. Hay que ver, porque eso es interesante. Lo que ha pasado con La Paz y el Alto es interesante. Fíjate que la gente que conoce quizás menos la geografía, pero se le achacó a Evo Morales la responsabilidad de los cortes que habían en la zona de Copacabana, el lago Titicaca, que es una zona que está más cercano del Bolivia con el Perú, que no es, de hecho, una zona que controle de los ponchos rojos. No tiene nada que ver con las organizaciones cocaleras de Evo Morales. Bueno, estos bloques, estas organizaciones sociales también se sumaron a los bloqueos. Es decir, yo puedo empezar a detectar, y por eso lo de La Paz y el Alto, que se viene dando. Y cuidado que no se empiece a dar que un cierto sector que ha estado cerca de Luis Arce, presidente, en un momento arriba del presidente Arce en popularidad, a medida que ha ido cayendo su imagen, a medida que va cayendo su capacidad de dirección, de liderazgo, vayan desgajándose. Y yo creo que Evo Morales, es una interpretación que hago, no por información, interpretación, está intentando reconstruir a una unidad por afuera de Luis Arce, insisto, pero ampliando, porque él bien es conocedor que con su sector cochabambino, del trópico y organizaciones afines, no le da, no hablo solo electoralmente, sino políticamente hablando, no le daría, y me parece que está intentando reconstruir esa unidad más allá de lo que hoy representa el oficialismo, porque es difícil, Ina, llegar a algún mínimo de acuerdo con el señor Castillo, ministro de Gobierno, que ha dicho públicamente varias veces que Evo Morales es un golpista y es un narcotraficante. Es muy difícil cuando ya se rompen ese grado de confianza con ese tipo de insultos, ¿no?, que me parecen aberrantes por parte del ministro de Gobierno Castillo, por ejemplo. Luis Arce no ha llegado ni mucho menos a eso, pero la última locución del domingo anterior a la marcha, si escucháis el tono, es un tono muy duro. Es la primera vez que se le escuchaba al presidente Luis Arce dirigiéndose, incluso responsabilizando a Evo Morales de lo que podría ocurrir. Y todavía no ha terminado la partida. Yo todavía sospecho que van a pasar cosas en términos de sentencias fiscales, jurídicas, en contra de, no sé si de Evo directamente, pero de todo lo que le rodea a Evo, por ya le han puesto incluso multas millonarias a algunas personas muy cercanas a Evo Morales por los daños ocasionados de esta marcha. Eso sí me parece que hay que estar como muy vigilantes, y esa es la reacción del gobierno por la vía jurídica _política. Alfredo, la última por mi parte.
¿Sí? Dame solo Marco una tiene porque una más quiero a torturar. quiero atender la... Sí. No, pero justamente quiero sacarlo y atender la petición inicial que hizo sobre en qué momento se lo convoca a conversar en Macondo, porque si uno ve Bolivia hay una suerte de otra vez la tragedia de la sucesión, ¿no? O la dificultad, para ponerlo menos en formas griegas y dramáticas, la tragedia de la sucesión. Acá en México, donde estoy, en 4 días, si no me equivoco, va a ser el recambio presidencial. Y para sacarte el tema Bolivia, porque me interesa, ¿cuáles ves que son las fortalezas acá en México para justamente evitar aquello que tanto ha sido difícil, por lo menos en Sudamérica, pienso en Ecuador, pienso en Argentina, pienso en Bolivia, que hay acá en México que uno puede ver con más optimismo justamente este proceso de sucesión de un liderazgo del carisma y la envergadura de Andrés Manuel López Obrador en este caso, al de Claudia Sheinbaum, a ver si logramos conjurar aquello que tanto cuesta. En términos muy de titulares, Marco, te diría que hay un montón de variables que al menos por el momento nos deben hacer un poco optimista en el corto mediano plazo en esta fase de sucesión que siempre está no exenta de complicaciones, ¿no? Una me parece que es el altísimo liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. No se ha ido ningún otro presidente en la región, ni siquiera el 2019 Evo Morales, que gana las elecciones holgadamente, no la gana con un 60, sino la gana con un 47-48%. Me quiero decir que en este caso gana Claudia con un 60%. Y se va Andrés Manuel López Obrador, miraba ahora las cifras del recopilatorio de encuestas de todo México, con 71 promedio se va a ir de imagen positiva. O sea, el valor de ahora, que todavía ni lo hemos publicado, pero que lo vamos a sacar en breve, ese es un elemento muy fuerte. La fortaleza de Andrés Manuel López Obrador y de la victoria es superior a la que ha habido en la Argentina en el momento de intentos de unidad sucesoria, las que ha habido en Bolivia, las que hubo en el Ecuador. Son victorias muy aplastantes. O sea, Ecuador en la sucesión de Lenin gana en segunda vuelta, ya con una mínima dificultad. Recordarán en el año 2017, si no recuerdo mal, hablando de memoria, ¿no? En el 19 en Bolivia se gana, pero se gana por 10, no se gana por 30. En la Argentina saca Macri 40 y saca Alberto 47. O sea, son victorias importantes, pero no son victorias de esta magnitud. Lo que le añado, y eso sí que ha sido el resultado de la última consulta que le hicimos a los militantes, simpatizantes de Morena, 8.000 casos, fíjate, Marco, que hay algo clave. La sintonía que hay entre lo que piensa la base militante y la conducción. Es increíble. Cuando le preguntas lo que le preguntas, cosas que hemos publicado y cosas que no hemos publicado, incluso te escuchaba, digo algo así muy por encimita, que ni hemos publicado. Claro que hay mucha preocupación con el tema de la inseguridad y el tema de no haber resuelto los crímenes de Ayotzinapa. Hay preocupación pero hay preocupación también en la conducción. Fíjate que Andrés Manuel López Obrador, hasta para salir estos días, lo ha querido decir que no está del todo satisfecho. Y si miras con el Poder Judicial, si miras del plan C el tema de las obras públicas gigantes, por ejemplo el Tren Maya, si mira la relación con Estados Unidos, como a mí me sorprendió, le preguntamos qué es lo mejor de política exterior del sexenio de AMLO a los simpatizantes y militantes de Morena. Y lo que nos dijeron era, yo hubiera querido otra respuesta, pero fíjese que ellos, claro, ¿qué te dicen? No, la relación con Estados Unidos. O sea, y esto es prioridad de la conducción, tanto de Claudia como de AMLO. A uno, quizás, porque lo mira desde el cono sur, diríamos que fuera con los liderazgos de izquierda de la región. Pero para ellos es prioritario el vecino que tienen ahí al ladito. O sea, yo creo que esa sintonía, Marco, de lo que piensa la mayoría de la militancia más activa de Morena y lo que decide la cúpula, hasta ahora no noto una disociación, ¿no? Y a mí me parece que eso te da fortaleza hacia adelante. Y bueno, creo que AMLO por ahora ha demostrado también una capacidad de decir, me voy a mi chacra, lo digo en modo uruguayo, me voy a mi chacra, me retiro tranquilo, voy a escribir, a leer. Bueno, ojalá no haya que tocar la puerta de AMLO en 7 meses pidiéndole alguito, ¿no? Ojalá que no. Alfredo, bueno, muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Sí. Gracias a vosotros y a vosotras. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Ina, Bueno, Marco, nos quedamos sin tiempo, pero porque había anunciado hoy temprano que íbamos a hablar del Líbano. Del Líbano hay que hablar, pero del Líbano vamos a hablar, del Líbano hay que hablar en profundidad y probablemente la semana que viene vamos a tener más cosas que debatir sobre esto porque están preparando una invasión terrestre al parecer, ¿no? Ahí está, probable y lamentablemente, porque se viene una invasión terrestre, o todo parece
sugerirlo. Todo parece estar encaminado a eso. Así que, bueno, gracias a todos y hasta el jueves que viene.